Es hora de cortar las relaciones con Israel, dijo Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas para Palestina. Y su sentencia no es solo diplomática, es un grito de humanidad. Lo que vemos día a día que ocurre en Gaza no es una guerra, es genocidio. 17.000 niños asesinados, 40.000 civiles ejecutados bajo las bombas, familias completas borradas del mapa, periodistas silenciados a sangre y fuego. Y mientras tanto, los gobiernos se esconden detrás de la diplomacia. Los líderes miran para el lado y Netanyahu sigue con las manos manchadas de sangre. Pero no es solo Palestina. Estados Unidos, que se dice defensor de la democracia, persigue migrantes, expulsa comunidades enteras, levanta muro contra la comunidad latina y moviliza tropas hacia el Caribe con la vieja excusa del narcotráfico. Pero la verdad es otra. Quieren el petróleo de Venezuela, quieren el canal de Panamá, quieren importar nuevamente la doctrina Monroe y quieren ponerle nuevamente las cadenas a nuestra América. Y acá, en Chile, como si viviésemos aislados, entramos en un ciclo electoral donde la política local se cruza con todas las tensiones globales. Pero vemos muchas veces opiniones vacías, a candidatos desinformados y un coro mediático que solo es servil a Washington o incluso a Israel. La pregunta es dura, pero también es inevitable. ¿Cuánto tiempo más vamos a tolerar esta impunidad? Soy Karina Oliva y bienvenido y bienvenida al cuarto capítulo del Silencio de los Inocentes. Hemos vuelto a la calle para hablar con las personas y preguntarles sobre política nacional y otras cosas. Vamos a ver cómo nos fue. Patricio, en las siguientes elecciones, ¿qué te preocupa más? ¿Quién salga electo como presidente o quién salga electo en el Congreso? Presidente. Creo que ambas elecciones son muy importantes. El presidente siempre va a definir la agenda y obviamente dependiendo de si el Congreso te acompaña o no, uno puede legislar algunos proyectos. Por lo tanto, creo que ambas. Lo que me preocupa más en realidad es la opinión dividida de la gente. Difícil pregunta. Yo creo que de presidente. Como presidente. ¿Por qué? Porque va a también depender de quién está en el ministerio y cuál es su equipo por detrás. Las opciones están un poco extremas. Estoy un poco preocupada. Además, con todo lo que está pasando en el mundo también. Oye, y en ese sentido, ¿qué crees que va a cambiar en tu vida después de estas elecciones? No mucho. Pucha, o sea, al fin y al cabo siempre hay que seguir trabajando. Varias cosas, la verdad. Bueno, esperaría que aumente el sueldo mínimo. Esperaría que se aborden más los derechos reproductivos de las mujeres. Me da mucho miedo que si sale electo José Antonio Kast exista un retroceso en ese tipo de leyes que nos ha costado tanto avanzar a las mujeres. Yo creo que la forma en la que gasto mi plata. Yo siento que depende de eso, si es que me voy a poner a ahorrar full o voy a seguir viviendo tranquilamente. Bueno, vamos a continuar y queremos conversar sobre lo que está pasando en nuestro país, la contingencia. Se vienen las elecciones presidenciales y parlamentarias. Para eso vamos a conversar con dos grandes amigos. Les quiero presentar a Cristian Cuevas, presidente del Partido Popular y también candidato al Distrito 7, ¿o no? Así es, Karina, muy contento de estar acá en El Silencio de los Inocentes. Muy bien. Y también tenemos a Nicolás Romero, abogado, director de Revista de Frente y también candidato a diputado por el Distrito 11, uno de los distritos bien duros que la izquierda tiene siempre a disputar, ¿o no? Así es, muchas gracias por la invitación, Karina. Y bueno, acá abierto a que podamos conversar no solo sobre el Distrito 11, sino sobre la situación política del país, la situación internacional también, que está bien caliente. Es verdad, la política internacional, la política nacional siempre está bastante convulsionada en un mundo globalizado que se enfrenta a invasiones, guerras comerciales, expulsión de poblaciones en distintos países, sobre todo en el norte. Y nuestro país, bueno, se ve enfrentado a eso, pero si nos quisiéramos centrar cómo eso afecta en la carrera presidencial en nuestro país, ¿cómo creen que la izquierda está abordando estas tensiones a nivel global? ¿La carrera presidencial se ve afectada, se ha visto afectada por la tensión internacional o cómo la ha ido llevando?
Bueno, yo creo que sin duda una de las cuestiones que hemos visto estos días y estas semanas y meses es que la cuestión internacional, por lo menos en Chile, en las candidaturas presidenciales, está contaminada principalmente por el tema de Venezuela, en el sentido de la palabra, de intervenir la política nacional y sobre todo en este caso a la izquierda y principalmente a la candidata, en este caso Yanet Jara, de situarla en esa confrontación permanente, en esa disputa que hay, ¿cierto?, en relación de la narrativa que desde los grupos hegemónicos quieren instalar. Y en ese sentido lo que nosotros tenemos que siempre perseverar de que en la tensión que hoy día se vive, ¿cierto?, en nuestra región y principalmente a partir del despliegue que Estados Unidos está haciendo y Donald Trump, ¿cierto?, con más de 4.000 soldados y 3 buques de guerra, más otros elementos que tiene como finalidad amenazar en este caso a una nación, pero que también tiene su impacto en la región. Sí. Y en ese sentido, las izquierdas y principalmente nuestro país y quienes nos reconocemos en ese espacio no somos neutrales. Tenemos que salir, ¿cierto?, sobre todo a proponer caminos de paz, caminos de entendimiento, la democracia por sobre el injerencismo que desde el punto de vista nuestro es brutal y tiene bajo amenaza no tan solo a Venezuela, sino a la región, cuestión que yo he visto más bien a una izquierda que no atina, que no está tomando la iniciativa en función de la paz. Y en ese caso, Nico, uno podría evaluar que la candidata o los candidatos de la izquierda, incluso, no sé, Marco Enrique Minami o Artés, que también están en esta carrera presidencial, han abordado desde un punto de vista político o más bien han sido absorbidos por la línea editorial de la derecha para enfrentar estos conflictos internacionales, porque no solo es Venezuela, es lo que pasa con Palestina, es lo que pasa con la guerra comercial con China, incluso el conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente tomó una postura incluso antes de asumir el mandato respecto a ahí una posición. ¿Hay una discusión política ideológica o es solo dejarse llevar por las sirenas de la derecha? Bueno, reiterar el agradecimiento por la invitación. Mira, yo creo que realmente la campaña presidencial no ha empezado. Lo que hemos visto hasta ahora es un atisbo, digamos, de campaña, pero yo creo que propiamente la campaña se va a desplegar después de septiembre y ahí vamos a poder medir. Yo te podría responder a ciencia cierta si es que acá más bien lo que terminó predominando es un discurso articulado desde Estados Unidos, desde medios hegemónicos que nos tienen, como bien decían Cristian, hablando de sus temas, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar del comunismo, ¿verdad? Entonces ahora, no sé, han visto en redes sociales muchos videos sobre China y todo, y mucho tiene que ver con que se ha intoxicado el debate nacional con este tema de que hay una candidata que es la candidata del Partido Comunista y del oficialismo que es comunista, ¿verdad? Y otro tanto pasa con el tema Venezuela. Yo creo que la cuestión más de fondo sobre los desafíos de la izquierda y la centroizquierda es poder demostrarle al país que en este momento de cambio de época, ¿verdad?, donde tenemos un Estados Unidos y un Occidente muy, muy agresivo que necesita la guerra porque perdió la disputa comercial, económica con China y con el sur global, digamos. Claro, o sea, con los BRICS. Con los BRICS, con Brasil, ¿verdad?, con la India y todo, con Sudáfrica. Y frente a eso tienen que recurrir a la guerra porque es lo que les queda. Entonces, lo importante es cómo en ese escenario el mundo progresista de izquierda que quiere cambio es capaz de convencer al país de que podemos no solo evitar la guerra, sino que también en este nuevo momento del sistema mundo, digamos, que Chile tenga y Latinoamérica tenga un rol que jugar y un rol que nos asegure bienestar para nuestros pueblos, digamos. Sí, pero aquí podríamos ver que en el contexto nacional la candidata Jara logra ganar de una manera bien contundente con un programa bastante claro. Uno podría decir que la fortaleza de la candidata está en hablarle hacia la izquierda y que eso la hace crecer. Por algo también los candidatos como más moderados que tenía el oficialismo no logran llegarle ni muy cerca en ese momento en las primarias. Entonces, ¿cuáles serían las grandes fortalezas de las cuales debería abrazar Yanet Jara, no solo para su sector, sino para incluso ganar una primera vuelta o después
pasar a un balotaje donde pudiera confrontar incluso a José Antonio Kast o incluso a Evelyn Matei, que eso todavía no está resuelto, eso lo definiremos en noviembre, el país completo. Pero ¿cuáles serían las fortalezas que ustedes ven desde la izquierda que debiese levantar con mayor preponderancia Janet Jara? Bueno, nosotros creemos en general que Janet tiene que hablarle a ese mundo que hoy día no se siente representado. Porque si continuamos en los sectores que hoy día gobiernan, la verdad que nos va a dar el ancho para poder tener una amplia victoria. Y eso también se lo hemos transmitido a la candidata. Y eso requiere que Janet tiene una capacidad y un liderazgo de conectar con el campo popular. Esa es su fortaleza. Y eso uno lo puede ver desplegado, ¿cierto? Verla desplegada por el país, pero que no nos llame también, o sea, que esa ilusión que puede cursar tiene que ir entroncada en poder construir un relato, una narrativa que haga sentido a esas mayorías. Porque hoy día estamos todos situados en la narrativa que desde la derecha y los grupos hegemónicos han impuesto, que tiene que ver con migración, tiene que ver, ¿cierto?, con cuestiones de carácter económico y seguridad, que es, si tú miras las candidaturas presidenciales, no se mueven de esos tres ejes. O sea, toda la narrativa está en esos tres ejes. Yo creo que sin desatender esos ejes, que son importantes, pero conectarlos también con la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas que finalmente hoy día no sienten que su vida esté, o sea, sus necesidades materiales estén resueltas. Por eso recuperar esa relación social, el tema de los derechos sociales como una cuestión fundamental para cambiar la matriz del debate presidencial, van a ser cuestiones que van a marcar la diferencia. Y eso yo creo que la candidata hoy día está recorriendo el país escuchando eso, escuchando ese sentir popular y social, que es lo que le va a impregnar, como bien decía Nico, ya en septiembre, octubre vamos a ver la campaña desplegada, si recoge esas necesidades que hoy día los sectores populares no se sienten representados. Y lo digo también en mi calidad de candidato al Parlamento, cuando uno ha recorrido estos días Viña, Valparaíso, el Distrito 7, lo que hace es una conexión directa con la gente. Y la gente siente esa desafección, pero también tiene la ilusión de poder recuperar esa confianza. Y ahí yo creo que Janet puede jugar ese rol, pero tiene que serlo desbordando el espacio hoy día del oficialismo. Y ahí, Nico, yo comparto que Janet tiene la virtud de conectar con los sectores populares, pero su sector, los partidos que la acompañan, tanto los de la exconcertación como lo que fue Apruebo Dignidad, Partido Comunista, el Frente Amplio, hoy día mantienen como una brecha con los sectores populares. Hay una política, no directamente hablarle a ese mundo, sino a la moderación, hacia una élite política, hacia una tradición de la élite de la izquierda. ¿Cómo pudiese combinarse ambas posiciones? Porque tú puedes tener muy buena conexión, pero si tu entorno siempre está diciendo no se puede llegar al salario vital, no se puede ir a recuperar el cobre para los chilenos, no se puede hacer, o sea, el sector de ella que más fuerte está teniendo la voz sonante, a todo dice que no, que lo que está pidiendo el campo popular, ¿cómo se compagina? Bueno, yo creo que es la complejidad y va a depender harto del liderazgo de ella y el liderazgo del Partido Comunista, yo creo, que son el principal como articulador, digamos, organizado detrás de esa alianza. Yo creo que se está viendo la complejidad de lidiar con este doble desafío, digamos, que es ser la candidata del oficialismo, articular a un mundo variopinto de partidos políticos que uno puede tener más o menos cercanía, pero tienen una variedad que no representa la totalidad del pueblo, ni de cerca, digamos. Y por otro lado, estos rasgos de la candidata que yo creo que los tiene, ¿verdad? Y esta capacidad de llegada, y creo que en ese sentido específico, la estrategia de sacarla de los debates y llevarla, y lo vimos en el norte y Concepción, creo que está funcionando, porque se ve que hay harta gente que genera un contacto. Mi impresión es que la manera de lidiarlo va a ser construyendo la narrativa, y esa narrativa no es solo conectar, sino que el conectar tiene que ser una propuesta, tiene que haber una síntesis. A mí me parece interesante que Janet Jara, por ejemplo, se haya distanciado de este gobierno al plantear de que de ella de ser presidente va a votar el acuerdo Codelco-Soquimich y va a impulsar más bien un acuerdo que sea el más beneficioso para Chile, si es que eso es con una empresa china que sea, si es que con una empresa gringa que sea, o si es que
es una empresa Es 100% estatal, que sea, pero que sea lo que más le convenga a los intereses del país. Creo que esa es una señal en la dirección correcta. Y también creo que nosotros tenemos que pensar como sector. Todas estas cuñas que inventan, entonces ponen a pelear a Edo con Jadwe o a este con este otro, esas son cuñas que colocan los medios de derecha. Y claro, y lo que pasa es que dentro del mundo de la exconcertación y todo ese mundo que va muy a la baja, parece que no tienen nada mejor que hacer que replicarlas, ¿verdad? Entonces yo creo que esas son puras peleas chicas, y lo que acá hay que colocar en el centro, y ahí me quedo, es que tenemos que llegar a la primera vuelta y como sector, más allá del candidato ABCD, como sector tenemos que mostrar una capacidad electoral. Porque si lo que pasa es que a Janet Jara le va muy bien, pero no sé, no obtiene el 40%, y resulta que todos los candidatos de la derecha en la primera vuelta sacan el 60%, eso hace muy difícil el escenario de segunda vuelta. Entonces es importante pensar eso, y ahí todos suman, digamos. O sea, los votos que meta Artés, los que meta Beo, los que meta Janet Jara, suman, y no hay que buscar una polaridad en eso, yo creo. Pero, y en este escenario, mira, yo creo que, no sé si les pasa, que uno, como la candidata más fuerte de la izquierda y la centroizquierda es Janet Jara, eso es indiscutible, creo que ha mostrado un liderazgo sustantivo, relevante y diferenciador también. Sin embargo, por otro lado, tenemos una derecha que pudiese haberse echado todo un periodo al bolsillo, por decirlo así muy rápido, pero uno vio una candidata Matei que salió en enero a proclamarse como candidata presidencial. Le pasó un poco lo que le pasó a Carolina Toá, que fue la primera en lanzarse y como que quedó en el camino. Claro, como caballo inglés. Pues, claro. Kass mantuvo un ritmo, pero desapareció entre diciembre y abril. Prácticamente no apareció como figura pública, sino que el resto hablaba de él. Y un Johannes Kaiser. Y uno ve una derecha que pudiese estar disputándose desde la ultraderecha hasta parte de un centro político, pero esa disputa, ¿cuánto está afectándole o está sumándole en este escenario? ¿Están creciendo o están queriendo salir del techo que vienen por último, uno podría decir desde el 2010, de lo que construyó Sebastián Piñera como una derecha que puede gobernar? Porque no hay que olvidar que después de los 17 años de dictadura, la derecha la única vez que vuelve a gobernar es con Sebastián Piñera. Nunca han logrado que otro candidato pueda ser presidente. Entonces parecía que hubiesen topado techo. ¿Será que ahora están buscando salir de ese techo, ampliar su base? ¿Cómo lo están logrando estos tres momentos, Matei, Kass y Kaiser? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que en el caso de estas tres candidaturas, mirar con la detención del tiempo, por ejemplo, Kat, ese repliegue que tuvo, y hoy día ha pasado una ofensiva, pero una ofensiva también de moderación, de poder quitar ciertos votos, en este caso desfondar a la candidata Matei, que le permita pasar él, cierto, al balotaje y tener una amplia victoria. Ahora bien, yo creo que ellos le hablan, por cierto, a su mundo, pero logran permear a amplios sectores populares. Y en eso nosotros también tenemos que observar, porque uno que trabaja o activa en el mundo del trabajo, efectivamente hay sectores de nuestro sector que están colonizados por esa narrativa. Ha logrado permear esa narrativa del crecimiento, la narrativa de la migración y las cuestiones, cierto, que tienen que ver con las cuestiones valóricos que polulan siempre en nuestro sector. Entonces, en ese sentido hay que mirar las cosas con más detención, y ahí se requiere de nuestra candidata, en este caso particularmente, y también de los pasar una ofensiva, de ir a conquistar, ¿cierto?, y a la disputa de esos lugares, porque si no vamos a quedar como nosotros de alguna manera pertrechados en esa situación de moderación que la verdad que no nos da la posibilidad de victoria, porque lo que se ha llamado este tiempo a la moderación. Yo entiendo que tenemos que dar, y entendemos que tenemos que dar gobernabilidad, pero también tenemos que ir con una política radicalmente democrática que permita resolver esas necesidades. Y ahí creo que esta derecha lo que está haciendo es erosionar parte de nuestra votación, y esa votación que no está en el oficialismo es la que nosotros necesitamos recuperar, y por eso las candidaturas parlamentarias requieren, ¿cierto?, de esa amplitud y de esa capacidad de desbordar los espacios institucionales propiamente tal, o de los partidos tradicionales,
tanto del progresismo como de la izquierda, sino hablarle a ese campo social y popular que efectivamente está hoy día colonizado por las derechas. Pero en ese sentido, ¿está colonizado o como pasa a nivel mundial, la política de implementar miedo, las políticas de implementar rabia, las insatisfacciones, la orfandad social hacen que estos ejes que uno puede ver temáticos, la seguridad, la migración, no hemos sido capaces de darles una nueva lectura para enfrentarlo? Y no hemos dado respuestas desde otros colores, por decirlo así, frente a tanta rabia que es normal que esté acumulada en nuestro país con 30, 50 años de neoliberalismo brutal, con pensiones de pobreza, etcétera, que la derecha aprovecha esa rabia, ese miedo y sigue implementando más políticas de miedo, más políticas de privación de libertad, más políticas de odio. Nico. Mira, yo como compartir elementos de diagnósticos para responder. Yo creo que la derecha crece cuando la promesa de cambio, de vivir mejor, de vivir bien, que levanta la izquierda y el progresismo, no se cumple. De ahí es donde ellos comen, digamos. Entonces tenemos que reconocer de que acá hubo un estallido social, después hubo un proceso constitucional amañado, que lo perdimos y que nos dejó muy golpeados. Eso derivó en que este gobierno, que nunca fue un gobierno que yo nunca creí que iba a hacer grandes transformaciones, pero quedaron aún más disminuidos. Y en términos de cifras, esa es mi impresión, de cifras económicos, sociales, este gobierno no puede exhibir buenas cifras, porque todo lo que logró hacer que aumentara nominalmente fue ¿cómo se llama?, resuelto, lo que te meten por un lado con el aumento del sueldo mínimo, se va con el otro con la inflación y con el estancamiento económico que se proyecta en este país y que es anterior a este gobierno, pero que ya es un fenómeno naturalizado que atraviesa el modelo económico, digamos, de que Chile no está generando crecimiento, de que Chile sigue viviendo de picar piedras y exportarlas, digamos, de que en Chile no hay un Estado, no hay una prioridad para invertir en innovación tecnológica que nos permita entrar a disputar en otras áreas de la economía que nos permiten capturar más valor, como sería, por ejemplo, en vez de vender el litio así como viene, poder procesarlo y generar baterías de litio o ensamblar litio, y lo mismo con el cobre, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay promesas incumplidas que alimentan estos discursos de la derecha. Y la derecha tiene una unidad de intereses, ¿verdad? Y en eso ellos no se pierden. Y en ese sentido, respondiendo ya a la pregunta inicial, esto de que tengan 4 candidatos, porque París también es de derecha, es algo que les suma, porque ellos le están en la primera vuelta, le están hablando a distintos votantes. Entonces París le está hablando a un votante quizás más de clase media, aspiracional, de determinadas comunas, más de la zona centro y del norte, ¿verdad? Kaiser y los republicanos le hablan a un mundo que podría estar centrado más en la zona centro-sur, ¿verdad? Y diversas facciones a las cuales la derecha tiene llegada, ¿verdad? Agricultores, pymes y otros tantos, ¿verdad? Microbuseros y así. Uno tiene que ir viendo la capacidad de llegada que tienen en cada facción, en cada grupo, clase social, como uno le quiera llamar. Yo creo que ellos están haciendo ese trabajo. Otra cosa es que han tenido problemas para implementar su estrategia. Comentábamos los de Matei. Matei salió muy pronto, con mucha exposición, y Matei cometió un error de novata nomás, o sea, diciendo que no es novata, pero ella dijo: voy a crecer electoralmente colocándome más a la derecha que los otros locos. Entonces empezó ella a decir: no, yo soy más pinochetista que usted. Eso le generó un problema, porque ahí no entendió al revés la capacidad que tenía Piñera. Piñera pudo salir electo porque, agarrando todo el voto de derecha, hasta el pinochetismo, digamos, también lograba capturar un voto demócrata cristiano. Entonces, Matei, cuando sale a ponerse a la derecha, pierde y se enreda. Y en parte es por eso que después aparece Kaiser y aparece Kast. Y lo que está intentando hacer Matei hoy es lo último. No sé si vieron que salieron los voceros de Matei a decir: no, nosotros creemos, frente a los dichos de Sutil, que había dicho que para él no había existido dictadura. Claro, no había dictadura. Ellos salieron a aclarar. Imagínate, ponen al vocero el que fue senador. Guillermo? ¿Cómo se llama? No, el senador... de la tele, ¿qué actor? ¿Cómo se llama? Cruzcoque. A Cruzcoque a decir: no, para nosotros es dictadura. El que mató a Piyuco. Y claro, y todos sabemos que Cruzcoque es más pinochetista que nadie. O sea, hay imágenes de él. Bueno, la franja y todo. Pero un poco hay un intento por volver
hablarle a un votante moderado, de centro. Pero ¿no será incluso que los sectores populares no es que Chile se derechizó? Sino que se agotó de la moderación, de la impostura, de decir sí, esto de más o menos, soy más o menos quiero cambio moderado. Bueno, a la gente le molestó, por ejemplo, el acuerdo SQM por el litio con los chinos. Le molesta cuando se toca Codelco, cuando Codelco se ve debilitado, le molesta cuando cosas que la identidad nacional también están muy arraigadas. Entonces, ¿será que Chile se moderó o no es, o más bien lo que está buscando es que haya firmeza en una posición? Yo creo que hay una insatisfacción, yo creo que hay un desprendimiento de esa relación social del elector o del ciudadano-ciudadana en general de las élites políticas, y sea esta cualquiera, ¿eh? No es una cuestión solamente de lo que ocurre que la derecha en su ofensiva hegemónica comunicacional logra disputar esa narrativa e instala los temas, y lo que hacen los sectores nuestros en general, los cercanos nuestros, lo que hacen es replicar esa narrativa y siguen navegando en ese horizonte. Entonces, esa sensación de no construir su propio relato, su propia narrativa, que logre conectar con la gente, porque cuando tú conversas con el ciudadano común, que a nosotros nos toca vivir, trabajar, convivir, caminar, la verdad la gente lo que quiere es resolver sus necesidades materiales, cuando tú le hablas de protección social, el tema de la salud, las listas de espera, la situación que tiene que ver con la vivienda, con la seguridad, por cierto. Pero lo que ellos requieren también de liderazgo que tengan la capacidad de resolver esas necesidades y de una conducción capaz de entroncar esas necesidades materiales, sociales. Y quitar las incertidumbres. Y lo otro es de poner también con gente con capacidades para estar en esa investidura, ya sea también en la administración del Estado, porque hoy día tú ves que eso es muy deficitario, en tanto como nosotros hemos tenido que ha habido un gobierno deficitario en términos de atender esas necesidades, con la urgencia que se requiere. O cuando uno ve con lo que ocurrió con el incendio de Valparaíso. Eso mismo te iba a decir, porque cuando tú ves el incendio de Valparaíso, o los dramas que hay en el Distrito 7, en las regiones, y principalmente en todas las regiones del país, que hay esa desacople de poder resolver esa necesidad. Entonces lo que quiere la gente, las mayorías sociales, indistintamente donde ellos se ubiquen, es poder ser abrazados y abrazadas para poder ir resolviendo esas cuestiones. Y lo que veo hoy día es una gran estafa en general de la política, y ahí lo que uno tiene que hacer, o sea, tenemos que ir nosotros escuchando más. Yo creo que a nosotros como izquierda nos falta escuchar más. Tenemos todo el conocimiento de los autores en general, pero también nos falta conectarnos con esa realidad social, y eso pasa por escuchar y también entender el rol que debemos jugar, sobre todo en las apuestas que hoy día la gente requiere, porque lo que hoy día está pasando es un vaciamiento de aquello hace ya mucho tiempo. Yo a veces lo evalúo como falta de convencimiento a la propuesta que uno tiene. De convicción. De convicción. Y mira, Nico, te lo planteo porque, por ejemplo, el Distrito 7, el Distrito 8, o sea, en realidad nuestro país tiene un problema habitacional severo. Y no ha existido una política para cambiar el modelo del uso de suelo. La región metropolitana tiene uno de los usos de suelos más caros, incluso en tu distrito, en La Barnechea. Tenemos gente que así, la gentrificación está llegando. En el Cerro 18 se está desplazando a la gente porque el metro cuadrado, la gente ya no puede vivir ahí. La gente que nació hace 5 décadas, que está como familia ahí, han sido desplazadas porque ya no pueden pagar una habitación, un lugar, una casa en esa zona. Entonces, ¿habrá falta de convicción? Yo siento que sí. En eso voy a ser muy tajante. Yo siento que aquí en este gobierno ha faltado convicción para ejecutar política sin ser pauteado por Twitter por la derecha, desde Twitter o X. Entonces, ¿cómo ves tú el desempeño y el desafío que van a tener, por ejemplo, ustedes electos diputados, enfrentar y no quedarse en el cálculo de la votación necesariamente, sino empujar como parlamentarios? Bueno, o sea, yo creo que desde que en la instalación de este gobierno nos enteramos de que iba a ser ministro de Hacienda Mario Marcel, ya sabíamos de que ahí se colocó... El intocable. Un intocable, claro, este fenómeno extraño en Chile de que tú puedes ser de izquierda y puedes ser neoliberal.
y profundamente neoliberal. Entonces, ese personaje, digamos, o sea, del día uno sabíamos de que iba a haber, en términos prácticos, un gobierno indolente, porque lo que predomina en esta idea de darle señal al mundo empresarial es de que yo va a tener una persona que va a cuidar los ahorros del país. A mí me parece muy bien que si nosotros tenemos que cuidar los ahorros, de que haya alguien que cuide los ahorros del país, ¿verdad? Porque no se trata de hacer de dilapidar los fondos públicos. Pero cuando eso se traduce en que tú no vas a poner tu foco en el gasto social, que es lo que la gente necesita, y sigue necesitando. O sea, veníamos saliendo de una pandemia donde hubo una contracción de la economía, donde se genera una serie de problemas donde el empleo femenino no se recupera, económico, en la educación, psicológico, etcétera, y se requería ahí una gran inyección de recursos y la gente lo venía solicitando. ¿Cuál fue la primera actitud del gobierno? En paralelo al proceso constitucional? Fue decir, no, nosotros estamos en contra de los retiros. Y yo no digo que haya que estar a favor o en contra de los retiros, sino que me refiero a la actitud y las señales que tú le das al pueblo. La gente está diciendo en la calle, ¿sabéis qué? No me alcanza para poder alimentar dignamente a mi familia, y ahí tiene que, esos son los momentos donde la política tiene que entrar y decir, bueno, nosotros ejercemos ese rol y por eso cuando está la izquierda y el progresismo a ti te van a defender. En cambio, pero acuérdate cuando está la derecha en el gobierno cómo te tratan y te quieren cortar después el Chile crece contigo y quieren terminar con los distintos derechos y el respaldo que te dan una espalda para tú poder criar a tu hijo, etcétera. Entonces creo que eso ocurre. Y también lo otro, y creo que todos estuvimos metidos en esta cueca de una u otra manera, con este discurso de las identidades, ¿cachai? Entonces la izquierda era feminista, animalista, ambientalista y puros temas que estamos todos de acuerdo, ¿cachai? El tema era de que a la hora de los cubos, digamos, al pueblo cuando votó por el proceso constitucional, más que ser animalista o ambientalista, le preocupaban las condiciones de trabajo. Le preocupaban las condiciones de empleo, le preocupaba si es que iba a tener o no a derecho a una casa, ¿verdad? Entonces ahí perdemos el foco cuando no colocamos nuestro programa en torno a la resolución de cuestiones como esa. Yo creo que ahí el conector es que nosotros tenemos que ser más osados. La izquierda no tiene que decir, no, nosotros vamos a hacer un par de casas. No, la izquierda tiene que ponerse en la perspectiva de cómo se va a resolver el déficit de vivienda en Chile. Entonces, ¿cuál es el déficit de vivienda? Para algunos 700.000, otros hablan de 1 millón, lo que sea, bueno, nosotros tenemos que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué tipo de calidad de vivienda también? ¿Qué vivienda? Y ahí tenemos que entrar a romper huevos, como decías tú, Karina. O sea, tú para poder resolver el déficit habitacional en Chile tienes que entrar a redistribuir una tierra que está altamente concentrada. Y eso implica una decisión firme, digamos. O sea, una decisión firme, y yo lo plantearía de esta manera. De hecho, así lo planteó la derecha en el proceso constitucional. Si queremos asegurarle derecho a la propiedad, a la vivienda a todas las familias chilenas, tenemos que entrar desde el Estado a regular la concentración de la propiedad de la tierra, o si no, no tengo cómo asegurarle a todos los chilenos, a todas las familias chilenas, que tengan propiedad sobre su vivienda. Miren, y yo, para ser bien franca, yo soy muy admiradora de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella en su discurso siempre dice, bueno, al que le moleste que el gobierno ponga primero a los pobres, no es parte de esta gestión. Y yo siento que en este gobierno ha faltado los cojones para decir, bueno, hay que poner a la gente más humilde adelante y no a los empresarios primero. Y eso es una preocupación que creo que tiene que haber en cualquier gestión, desde el mundo parlamentario, desde el mundo municipal, desde el mundo, desde el gobierno, desde el ejecutivo. Entonces, creo que ha faltado caracterizar ¿qué queremos ir a resolver primero? ¿Tener grandes cifras o resolver la vida cotidiana de las familias de nuestro país? Y para ir cerrando, les quiero dejar 30 segundos a cada uno para que puedan hablarle a la Cámara e invitar a la gente a conocer sus propuestas como candidatos al Parlamento. Creo que es importante no solo conocer nuevas propuestas, sino que también valorar a aquellos que no van a tener miedo a ir a enfrentar a aquellos que van a negar no solo el derecho a las pensiones, a la salud, sino que también incluso a no tener miedo. Así que ahí los dejo a cada uno para que inviten a la gente a conocer sus propuestas. Bueno, primero decirle a la gente de la región de Valparaíso y específicamente el distrito 7 de Viña del Mar, San Antonio, Valparaíso, El Quisco, Algarrobo, Cartagena, Santo Domingo, Casablanca, El Tabo, entre otras comunas. Rapa Nui, Juan sí, Fernández. y la de Pascua y Juan Fernández, a que me conozcan y que me acompañen. Yo soy un hombre comprometido con el mundo del trabajo de toda la vida. Y además, cierto, he caminado desde las disidencias, las diversidades, para hacer un Chile mejor, y en este caso particularmente que lleguemos con nuestra propia voz
al Parlamento. Así que te invito a que nos acompañes en el Distrito 7. Ya estamos recorriendo los cerros y cada uno de los lugares de ese territorio, pero sobre todo muy conectado a la vida cotidiana, a la vida común que viven los ciudadanos del Distrito 7. Así que te invito a que me acompañes y tengamos una gran victoria en noviembre de este año. 16 de ¿cierto? noviembre. 16 de noviembre. Y gracias por la invitación, Karina. Gracias a ti. Bueno, yo también, mi nombre es Nicolás Romero, soy candidato por el Distrito 11, que agrupa las comunas de La Reina, Peñalolén, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Les pido su confianza para poder apoyar esta disputa, ¿verdad? A poder representar a los vecinos y vecinas de nuestro distrito. Y mi llamado es a pensar en Chile desde la soberanía. Tenemos que defender a nuestro país, sus valores, sus riquezas. En el distrito tenemos, por ejemplo, la precordillera, la precordillera del Valle de Santiago, que desde hace ya mucho tiempo está siendo agobiada por robo de agua, porque quién sabe cuándo, al parecer en dictadura, empezaron a vender todos esos terrenos. Y son territorios que ejercen funciones ambientales no solo para los habitantes de la comuna, sino que para todo el Valle de Santiago. Esa es solo una muestra de cómo, cuando pensamos el país desde la soberanía, desde la defensa de lo que somos nuestros, de la defensa de nuestra gente, ¿verdad? Principalmente pienso en la tercera edad del distrito, que utiliza las farmacias populares, que utiliza los servicios municipales, y que frente a un gobierno de derecha todos esos beneficios se pierden, ¿verdad? Entonces vean en Nicolás Romero un diputado que va a defender a los vecinos y vecinas del distrito, y les invito a conocer, bueno, nuestras propuestas y a seguir participando. Eso, Karina. Muchas gracias, chicos, por la participación. Gracias. Siempre bienvenidos aquí en Silencio de los Inocentes, espero verlos pronto. Eso. Muchas gracias. Nos vemos. Disponible siempre. Oye, en cuanto al ámbito internacional, ¿crees que Chile debería romper toda relación con Israel? Desconozco de esos temas, la verdad, pero la verdad es que no sabría decirte, no he investigado mucho sobre esos temas. Los acuerdos que existen con Israel lo desconozco, pero sí me parece que es muy importante tener una postura respecto a los derechos humanos, respecto a los asesinatos que están ocurriendo hoy en día. Me parece que eso es algo que no se puede negar y que tiene que haber una postura clara respecto a eso. Que es Israel, no es un país. Así que sí, estoy completamente de acuerdo con que se rompan todas las relaciones. Es complicado, complicado. Este intervencionismo que está haciendo Estados Unidos a los países del Caribe, ¿crees que es por un tema de seguridad, como lo plantean ellos, o netamente económico por el petróleo? No, no es nada nuevo, es por el petróleo, es lo mismo que han hecho con todas partes, intentando romper todo para sacar beneficios, como siempre. No. La verdad es que igual es como una pregunta, por ejemplo, cuando Chile estuvo en dictadura, es como que los otros países deberían haber rompido relaciones con nosotros, como un tema, tal vez no tenga nada que ver, pero pucha, igual tal vez mucho el pueblo israelí no comparta la opinión de lo que está haciendo su gobierno, así que igual siento que hay que verlo de dos formas. Sí, puede ser ambas dos, yo creo. O sea, Es una pregunta difícil de responder porque puede ser por más de un motivo. Entonces, ahí netamente son políticas de Estado y como todos los países toman decisiones estratégicas, entonces puede que sea más de una decisión. Yo creo que netamente un interés económico, porque no creo que Donald Trump se interese tanto por los derechos humanos como hemos visto, ya que tiene acusaciones de acoso sexual a su secretaria. Bueno, para continuar, queremos hablar de lo que está pasando en el mundo. Estas últimas semanas los conflictos internacionales se han intensificado. Bueno, la invasión a Palestina y el genocidio no ha terminado, pero también hemos visto el movimiento de tropas de Estados Unidos hacia el Caribe, reflotando los conflictos en la zona. Para eso vamos a conversar con un tremendo invitado, Guido Agostinelli, economista, profesor de la UBA, autor del libro Falacias Libertarias y el experimento libertario. ¿Cómo estás, Guido? Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien. Todo muy bien, Muy por bien. suerte. Qué bueno verte. Me estabas comentando que estás en Armenia. Sí, estoy justo ahora en Armenia y ya mañana viajo para Turquía, luego Suecia, así que tengo un buen recorrido porque estoy haciendo bastante investigación para el tercer libro que ya estoy escribiendo, así que estoy con eso y converso con economistas de distintos países. Pero estás de gira académica, de vacaciones, de todo un de poco. gira, sí, digamos de gira académica. Yo hago mucho contenido para mis redes sociales con los mismos economistas locales, entonces voy hablando de las economías que voy visitando
pero a su vez generalmente trato de que tengan algo de particular o que puedan aportar en este tercer libro que estoy haciendo, que va a ser más de propuesta, va a ser más de qué podemos cambiar y qué podemos tomar del mundo para modificar la realidad que tenemos puntualmente en Argentina y en toda Latinoamérica en general. Bueno, ustedes han sido víctimas de toda la agenda libertaria, que de libertaria tiene poca. Y para ya entrar de lleno, te quería preguntar más o menos, ¿qué está pasando? El rol de Estados Unidos en América Latina con lo que se ha venido viviendo el último año durante el gobierno de Donald Trump, con los aranceles, la expulsión de migrantes. ¿Es expansionismo o defensa de los intereses? ¿Y cómo repercute en nuestra economía? Bueno, yo creo que son ambas cosas, ¿no? Que creo que en geopolítica tanto el expansionismo como la defensa de los intereses juegan un doble rol, o sea que en realidad en este concepto de la mejor defensa es un ataque, Estados Unidos está un poco explorando esa lógica. Nosotros en Argentina justo puntualmente nos encontramos un poco en este choque de ideas y este avance de Estados Unidos, puntualmente porque tenemos un gobierno muy alineado con Donald Trump en lo político, pero por otro lado nos estamos abriendo económicamente, con lo cual están empezando a ingresar gran cantidad de productos chinos. Entonces, lo que ocurre es que por eso el enviado de Washington, Lamelas, en Argentina, ha dicho que iba a tratar de interceder con los gobernadores de Argentina para evitar el ingreso de productos chinos o asociaciones con lo que es China. Con lo cual es una contradicción y es algo que va a tener que definir evidentemente el gobierno de Milei, a ver finalmente qué termina preponderando, ¿no? Si el liberalismo comercial a toda costa, bueno, eso va a traer a una mejora de la situación china con respecto a Argentina, o bien va a optar por la opción política y aplicar un poco más de proteccionismo para dejarle algunos negocios o algunos intereses particulares con Estados Unidos, ¿no? Y en este eje encontramos Estados Unidos y a Israel, ¿no? O sea que entendemos que Argentina, diría yo, prácticamente es uno de los países más alineados del mundo con Estados Unidos e Israel, y justamente en Latinoamérica. Y como la pregunta apuntaba a toda Latinoamérica, no quiero dejarte de responder al resto de los países, ¿no? Eso depende un poco de la lógica de cada gobierno, pero me parece que Estados Unidos tiene claro que no quiere resignar Latinoamérica, ¿no? Pero la inversión china y lo que está haciendo China en Latinoamérica, la verdad que es bastante interesante, ¿no? Pero además fue una política bastante agresiva de los últimos 20 años que fue implementando China de a poco. Uno de los primeros tratados de libre comercio que firma China primero, si no me equivoco, con América Latina, es con Chile, y después va creciendo con otros países de la región, Panamá, etcétera, y que incluso con otros países más pequeños, sobre todo del Caribe, empieza también a generar acuerdos. Incluso tensionó las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. Se mete China, donde está una de las bases más importantes de la zona. Entonces, esta guerra comercial... Sí, te complemento. El Salvador también, digamos, yo estuve en El Salvador y vos ves las grandes inversiones que ha hecho en infraestructura El Salvador fueron con apoyo también de China. Y Panamá siempre. También. Claro, exacto. Así Entonces, que es bastante interesante esa puja, ¿no? Claro, porque uno mira esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, y se suponía que lo que buscaba es traer beneficio a Estados Unidos, pero con esta política ya de 2 o 3 décadas que lleva el gigante asiático, ¿qué tanto le ha resultado a Estados Unidos esta maniobra? Que incluso hoy día ya también lo tiene medio tensionado con la presidenta del FED. No, a mí me parece que es inefectiva, digamos que es, como podríamos decir, un manotazo ahogado, o sea, es una expresión de casi desesperación, porque la verdad que la preponderancia china, también he estado allá, he conversado con economistas de China y demás, la verdad que es bastante fuerte, ¿no? Es una aplanadora lo que está sucediendo con China, digamos, la planificación ha vencido, digamos. Eso es lo que Los planes quinquenales funcionan. Sí, los planes quinquenales, que vale recordar que los implementó Argentina antes que China, pero en Argentina lo hemos dejado de hacer. Entonces, lo que hay que entender ahí es que me parece que China está avanzando un paso muy, muy firme, y me parece que lo que Estados Unidos puede hacer realmente es poco. Bueno, ya, digamos, en términos del PBI a paridad de poder adquisitivo, ya China es la potencia número 1, todavía no a PBI nominal, todavía sigue siendo Estados Unidos. Por eso es importante Estados Unidos como centro de consumo, no deja de ser importante para eso. A mi modo de ver, va a ser cada vez más desplazado en términos de producción
pero sigue siendo interesante como mercado de consumo. Por ende, a China tampoco le es tan conveniente que Estados Unidos caiga del todo, porque también es un gran consumidor para los productos chinos. Y sobre todo para Así sus que productos de mayor manufactura, o sea, incluso Estados Unidos es el mayor comprador de metales raros y todo lo que es para tecnología, o sea, de Estados Unidos. Estados Unidos, a quien más le compra todas esas materias primas es a China. sí, por eso. A mí me parece que este proceso va a ser un proceso no tan abrupto, sino más bien un proceso lento en el cual ya estamos inmersos en este proceso de deterioro de Estados Unidos y de avance de China. Pero obviamente con la gran ventaja, por eso es importante hacer hincapié en esto, de que la planificación china es la que le permite tomarse con calma este proceso y en cambio Estados Unidos, bueno, hoy está Trump, ahora tiene un poco menos de popularidad, el día de mañana puede no estar Trump y esto vuelve a cambiar. Entonces este es el problema digamos, de tratar de tener como adversario a alguien que planifica en el largo plazo, ¿no? Y sí, y ahora te quiero llevar a algo que está ocurriendo hacia el Caribe. Yo hace unos días atrás veía uno de tus reels en donde comentaba lo que pasaba en Venezuela, incluso con la marca esta KFC y un producto y una producción. Arturos. Sí, que también es comida rápida venezolana y tú hablabas de, bueno, parece que también aquí se da la libertad de comercio. Pero estos días hemos visto que a través de la lógica de ir contra el narcotráfico, se vuelve a una política de hace 200 años, como la doctrina Monroe, querer asaltar de nuevo el canal de Panamá y con esta lógica también querer controlar parte de uno de los elementos importantes de la economía global, que es el petróleo venezolano. ¿Qué está pasando en términos tanto económicos que repercute geopolíticamente en la zona del Caribe con uno de los líderes más complejos de la región para muchos, que es Nicolás Maduro? Sí, primero aclararte que yo en Venezuela me llevé varias sorpresas, básicamente porque primero entender que yo no sigo digamos, no sigo el pensamiento ni chavista, ni de Maduro, ni nada por el estilo. O sea, yo fui como economista que intenta evaluar la situación de Venezuela y yo pensaba que me iba a encontrar con un país totalmente distinto al que me encontré. Claro. Entonces uno dice, bueno, las personas ganan $2 por mes. Bueno, cosas que son totalmente falsas. Nadie en Venezuela gana $2 por mes, digamos, eso hay que entenderlo. Pero entonces me encontré con un montón de fake news, desabastecimiento que no ocurría, con una inflación altísima, cosa que no es cierta, con una estabilidad de precios bastante interesante, si bien todavía siguen teniendo inflación alta, pero quedó muy lejos la hiperinflación. Lo que quiero decir es, y cómo respondo a esta cuestión, me parece que también las acusaciones de Estados Unidos y por qué está amedrentando a Venezuela es también producto de la fake news que genera el mismo Estados Unidos. O sea, si nos generan mentiras diciéndonos que la gente gana $2, que hay desabastecimiento, que hay inseguridad. Yo te puedo asegurar que en Venezuela, no solamente por los datos del mismo Venezuela, sino porque yo he caminado por la calle, ha sido muy seguro, he caminado de noche también. O sea, es un país en el cual los mismos opositores, conversando con ellos, me dicen que Venezuela ya es segura. Entonces, lo que quiero decir es toda una construcción que se va haciendo sobre un país que tiene muchas dificultades, en la cual el salario es bajo. O sea, nadie está diciendo que sea un paraíso Venezuela. De hecho, a raíz de las sanciones que ha tenido Estados Unidos, el PBI, y a raíz también seguramente de una mala gestión económica en muchos aspectos, ha tenido un PBI muy reducido. O sea, hoy en día el PBI de Venezuela está entre un cuarto y un tercio de lo que era. O sea, para que entendamos la magnitud de cómo se deterioró la economía venezolana. Así todo, me parece que no es justo adjudicarle un montón de fake news que se las tratan de adjudicar y que me parece que responden a la lógica norteamericana de tratar de desprestigiar este país en pos de adjudicarle también que es un narcoestado, en pos de adjudicarle todos los males que se puedan ocurrir para justamente después generar una posible invasión o un ataque o lo que fuera, que esto es una práctica habitual que no ocurrió solo con Venezuela, ¿no? Que ocurre en general con muchos países del mundo y ha ocurrido también y tiene muchos antecedentes Estados Unidos en esta materia, ¿no? Así es, y para ir como cerrando, te quería preguntar, en esta conflictividad mundial que vemos, que incluso lo que tiene que ver con Rusia, Ucrania, Palestina, Israel, Estados Unidos, ¿qué pasa con la Unión Europea también en términos de su estabilidad económica? ¿Cómo evalúas la tensión que viven dos países
del más extremo sur, que es Argentina y Chile, para enfrentar, uno con cara hacia el Atlántico y otro con cara hacia el Pacífico. ¿Cómo ves que se viene un ciclo económico ya para este 2026? Sí, a mí me parece que lo de Argentina y Chile lamentablemente van a quedar más como espectadores de toda esta situación porque realmente es muy compleja. El centro puede llegar a estar donde bien marcaste vos, que es Europa, que tengamos en cuenta que Europa prácticamente está creciendo a un ritmo de un 1% anual, lo cual tiene un crecimiento muy tenue. A su vez tiene una población que más envejecida, ya arriba de los 40 y pico de años, cuando por ejemplo nace al promedio de 30 y pico de años, empieza a tener, y a su vez la población va decreciendo, o sea, tiene una tasa de crecimiento poblacional negativa, con lo cual Europa yo diría que es la más perjudicada de toda esta situación, que termina quedando en el medio de las disputas que se van generando, tanto en el conflicto Rusia-Ucrania, bueno, que puntualmente se genera en su mismo territorio, y a su vez queda atrapada también en la disputa de Estados Unidos y China. Entonces me parece que va a ser en el mediano y corto plazo, va a ser el área más perjudicada, ¿no? Y me parece que de Latinoamérica, obviamente siempre es importante el acompañamiento a las causas justas en términos de lo que tiene que ver todos los conflictos geopolíticos que estamos habitando, pero que realmente vamos a ser poco tenidos en cuenta sobre esta cuestión, sobre estas cuestiones, porque sobre todo lo que está en juego es básicamente la predominancia que va a haber a nivel global, ¿no? Entonces me parece que es una situación bastante compleja y poco esperanzadora, por lo menos a mi modo de ver, ¿no? Así es. Oye, Guido, se me queda una pregunta en el tintero. ¿Qué pasó con Karina Milei y el 3%? Bueno, sí, eso es... Bueno, es que ahí hay mucho... la verdad que aparte de lo que sucede en Argentina, que parece que es todo cinematográfico, no es que tenemos una información y ya está la información terminada, acabada y toda la averiguación, sino que los medios lo que van haciendo es ir dándolo de a cuentagotas. Con lo cual es todo como una gran película. Seguramente lo que te conteste mañana va a estar desactualizado, porque hasta ahora lo que se ha sabido es que hay escuchas, el oficialismo dice que son ilegales, los otros dicen que pero no. No dice que son mentiras, son ilegales, Claro, que es distinto. Exacto. Y bueno, se habla de este tipo de retornos por ciertas prestaciones que están vinculadas, y lo más grave es que está vinculado con lo que son los fondos de los discapacitados, ¿no? Que ha sido un sector sobre el cual el gobierno de Milei ha hecho mucho recorte, ¿no? Ha hecho mucho recorte y a su vez es prácticamente, vamos a decirlo así en términos teóricos, yo después de haber investigado tanto el proceso libertario, es uno de los grandes talones de Aquiles, ¿no? Porque cuando uno le plantea a un libertario en extremo, ¿qué hacemos con los discapacitados? No hay respuesta más que dejarlos a la buena de Dios. No hay respuesta porque están, en términos de liberalismo extremo, la persona es persona en función de cuán productiva es, de lo que logra producir, y cuando uno se encuentra en una persona que tiene dificultades para, en ciertos rubros, en ciertos aspectos, ser productiva, es un estorbo, es un estorbo. Y eso se vio reflejado en las políticas que ha llevado Milei adelante, por lo cual ha habido recortes para los discapacitados, y encima sobre un sector tan golpeado es donde están estas sospechas de coima, que bueno, vamos a ver finalmente qué termina investigando la justicia, ¿no? Así es. Bueno, Guido, muchas gracias por acompañarnos hoy. Te mando un abrazo y espero verte pronto acá en Chile. Nos vemos. Gracias a vos. Un abrazo. Que esté muy bien. Desde Palestina hasta toda nuestra América, el desafío siempre es levantar la verdad y nunca aceptar el silencio como complicidad. Tenemos el deber de informarnos, discutirnos y decir siempre la verdad. Para eso está el silencio de los inocentes. Les invitamos a seguirnos cada capítulo y en todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana.